tolerógeno. Características Medio tiempo diferentes para... entre el tolerógeno y un antígeno, ¿sí? Porque los tolerógenos son nuestras propias... ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Un tolerógeno serán nuestras propias moléculas. Tolerógeno que induce la tolerancia. ¿Qué piensan? ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué lo pido? ¿Tiene... Perdón la pregunta, ¿tiene alguna pareja usted? ¿No? Sí. ¿Lo tolera? A ver. Tolerar es aceptar, aguantar, ¿no es cierto? No responder. ¿Nosotros respondemos a nuestros propios antígenos, a nuestras propias células? No, pues. Ajá, cuando hablemos de tolerancia, hablaremos del famoso tolerógeno. Un tolerógeno son nuestras propias moléculas que se las muestran a nuestras células para que nuestras células digan, ¿es mío o no es mío? Si no es mío, lo tengo que... Si es mío, lo tengo que eliminar. Ya eso vamos a hablar de la tolerancia. Ya más adelante. ¿Preguntas hasta aquí? Quiero avanzar un poquito más para justamente responder la pregunta del doctor Villalobos. Del doctor, le dije, ¿ah? Del señor Villalobos. ¿Será un futuro de repente? Empezaremos la primera parte de la inmunidad adaptativa celular. Falta justo 8 minutos. ¿Ya? Empezaremos con la parte más importante, no voy a decirle de mi capítulo, sino de nuestra subsistencia. ¿Cómo es que se produce la adaptación del organismo? Yo les dije que en la respuesta inmunadaptativa celular hay dos tipos de respuesta. Humoral, dependiente de las inmunoglobulinas, y celular, en la que participa el linfocito T. Ese es justamente el linfocito T, de su fase de reconocimiento, de su fase de activación, de diferenciación, es en el que nuestro organismo va a poder adquirir una memoria y poder trabajar y responder y adaptar. Por eso esta parte es, digamos, un poquito la más larga. Es la respuesta inmune adaptativa celular. Entonces, antes de hablar, para poder empezar a hablar de eso, tenemos que reconocer los receptores del linfocito T. En realidad vamos a tener que reconocer dos moléculas. Los receptores del linfocito T y un receptor que lo forman todas nuestras células conocidos, de repente ustedes ya lo han oído hablar, como complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Entonces empecemos con el linfocito T. Los receptores de la respuesta inmune adaptativa celular es justamente la participación del linfocito T. De este linfocito T, de este desarrollo, maduración, proliferación, diferenciación y activación. Finalmente, de la activación del linfocito T depende de nuestra respuesta inmune. ¿Cuáles son los receptores? Estos son algunos de los receptores, pero a nosotros nos interesa dos de estos. ¿No? Dos de los receptores del linfocito T. El famoso TCR, o receptor de la célula T. Todo linfocito T tiene este receptor. Este receptor está formado por 1, 2, 3, 4, 5 unidades de proteína. Transmembrana. ¿Ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Transmembrana. Alfa, beta, gamma. ¿Sí? Éxito también creo. ¿Ya? Transmembrana. ¿Sí? Ese es el receptor. Todo linfocito T tiene este receptor. Ahorita vamos a ver para qué sirve. ¿Ya? También tiene receptores, pues, obviamente, de transducción de señales, ¿sí? De adhesión celular. Pero hay unos receptores, como les dije, que son muy importantes aquí, que permiten la diferenciación de los linfocitos. La presencia de uno de estos dos receptores provoca que hayan dos poblaciones de linfocitos T en las fases efectoras. Acá, ustedes ven acá CD4/CD8, ¿no es cierto? Significa que está uno de los dos, no los dos. El PCR siempre va a estar en la membrana de las linfocitos T. ¿Ok?
en los linfocitos. Si solamente se encuentra el CD4, no el CD8, sino solamente el CD4, este linfocito que tiene CD4 se va a denominar linfocito T helper o linfocito T colaborador. También le denominamos TCD4 más o simplemente CD4 más. Y si en lugar de tener CD4 tienen CD8, este es el linfocito T citotóxico. CTL también le llaman linfocito T citotóxico. O linfocito T CD8 más. Como su nombre lo indica, esto ya se da en la diferenciación, o sea, en las fases de activación, el linfocito T prolifera y se diferencia. O bien, aparte de tener su TCR, pues todo linfocito T debe tener TCR, porque este es un receptor muy importante en la fase de reconocimiento de la respuesta inmune adaptativa celular. ¿Ya? Aparte de eso, debe tener o bien CD4 o bien CD8 en la diferenciación. Si tiene CD4, es helper. Si tiene CD8, es citotóxico. Buenas noches, señorita. Sigue llegando. Ya voy a terminar por aquí. Bueno. No sé si será esta clase, porque él viene todo el curso. ¿Ya? Ahora, eso implica, miren jóvenes, estamos hablando de la fase de creación, que se van a formar dos poblaciones de linfocitos T. Y tienen dos nombres distintos. O sea, que estos linfocitos van a realizar actividades distintas. Si decimos el linfocito T citotóxico, ¿qué nombre significa esto? Que este linfocito tiene actividad de eliminación, de matar a la célula. Forma citoquinas, libera citoquinas que matan a la célula. Infectada, la célula. Exacto, así como dice la señorita Paz, ¿no? Así, push. En cambio, la otra población es la colaboradora, la helper. Esa no tiene capacidad de matar, pero es más importante que esa todavía. ¿Se acuerdan que yo les dije? Hay células que se encargan de avisar, de pasar la voz a las demás. La que se encarga de hacer eso luego de una fase de reconocimiento y es el helper, el CD4. Acuérdense del VIH. El VIH tiene afinidad por CD4. Entonces baja la población de CD4 y si no hay el mensajero, el portavoz, el que pasa la voz molecularmente, nadie le llega el aviso a nadie. Y no se sabe qué puede, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? En cambio el CD4 lo coge, atrapa, hay fase de reconocimiento, fase de activación. ¿Qué hace cuando se activa? Comienza a eliminar citoquinas para avisar molecularmente al resto de las células. Ahora, el señor Villalobos justamente preguntó, y ahí está su respuesta, señor Villalobos. Si quieren nos apoyamos, pero eso es particularmente. ¿Qué es lo que sucedía? Eso por eso les digo, eso pasa a nivel molecular, jóvenes. ¿Ya? El PCR, acá está nuestro PCR, como el PCR es que le explico. ¿Ya? Este es nuestro PCR. ¿Ya? El linfocito T. Como les dije, todos tienen su TCR. El linfocito TCR se va a unir a la célula infectada. En un momento vamos a explicar con qué se va a unir. ¿Ya? ¿Sí? Y eso va a activar adentro innumerables vías metabólicas, en donde intervienen quinasas, y principalmente quinasas, o sea, fosforilaciones, que van a activar, ¿no? Actilglicerol fosfato, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Y varias de estas sustancias van a ser activadas por medio de fosforilación para que, por medio de calcio también participa, esas señales lleguen a través de hacia el núcleo. Son señales moleculares.
son mensajeros intracelulares. Y ustedes dirán, ¿y para cada evento ocurre esto? Para cada evento se produce toda esta enmarañada, esta situación. O sea, para que llegue desde hasta afuera hasta adentro, ¿cómo se pasa la voz? Molecularmente. Son vías que se van activando y que pueden finalmente ingresar a través del núcleo. Y estos que ingresan a través del núcleo, ¿qué hacen? Activan a genes del ADN. Y si se activan genes del ADN, se van a formar proteínas. ¿No es cierto? Que van a encargarse de funciones específicas. Para cada reconocimiento va a pasar algo diferente. Y se van a activar genes distintos. Obviamente orientados a formar proteínas. Ahí va su pregunta, señor Villalobos. No piensen eso. Les mencioné receptores del linfocito T, que todos los linfocitos T lo forman, TCR, aparte de tener CD4 y CD8. Pero a todas nuestras células, hay algo muy interesante en nuestras células. ¿Cómo es que se lleva a cabo en la respuesta inmune adaptativa celular la fase de reconocimiento? Miren arriba, yo les dije, acá está el TCR, acá creo que es un CD4, CD8, ¿no? Se está uniendo a un receptor acá, ¿no es cierto? Esta es una célula infectada. Es una célula nuestra que está infectada. ¿Ya? Y tiene un receptor aquí. Este receptor que la ha formado mi célula infectada es el famoso complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cómo es que se lleva la fase de reconocimiento en una respuesta inmune adaptativa celular? El TCR se tiene que unir al complejo mayor de histocompatibilidad. Todas nuestras células tienen la capacidad de formar ese complejo, sí. Porque es la forma como la célula puede presentarle al linfocito T un antígeno. Si no, no se va a llevar a cabo la fase de reconocimiento. Repito, ¿todas nuestras células forman complejo mayor de histocompatibilidad? Sí. ¿Participa en la respuesta inmune adaptativa celular? Sí. ¿Cómo? Ese complejo lo que hace es presentar un péptido del antígeno, de repente es una bacteria o de repente es un virus. Solo necesita presentar un pequeño péptido vírico, un pequeño péptido bacteriano, nada más. Hacia el linfocito T. El TCR se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad está procesado, formado, o se encuentran los genes de nuestro complejo mayor de histocompatibilidad, que todos nosotros lo formamos, en el cromosoma 6, en el brazo P. El complejo mayor, mejor dicho, nosotros tenemos la capacidad de formar 3 tipos o 3 clases de complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo clase 1, el clase 3, el clase 3 y el clase 2. Los genes destinados al complejo mayor de histocompatibilidad clase 3 también pueden formar otro tipo de citoquinas y proteínas de complemento. Los más importantes, aquellos complejos mayores de histocompatibilidad que se encargan de realizar, de esta fase, que se encargan de realizar la fase que ustedes han visto aquí, de reconocimiento de la respuesta inmune adaptativa celular, solamente son 2. O bien puede ser el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, o bien el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Ustedes dirán, o sea, profesora, ¿siempre tenemos este complejo ahí expuesto arriba? No. Solamente se va a formar el complejo mayor de histocompatibilidad cuando tenga que presentar un antígeno al linfocito T. O sea, cuando ocurra la fase de reconocimiento. Ahí es donde se va a formar el MHC de nuestro cuerpo. Ahora yo les digo, ¿todas nuestras células pueden formar MHC? Sí, claro. Todas nuestras células forman MHC clase 1. Todas. Cuando tengan que formarlo, ¿no?
Pero solamente 3 células pueden formar MHC clase 2. ¿Cuáles son? Macrófagos, células dendríticas, linfocitos B. Esto es muy importante. Tengan eso presente. ¿Todas nuestras células forman MHC? Sí. Todas forman MHC clase 1, pero solamente 3 de estas forman clase 2. Macrófagos, dendríticas, linfocitos B. Dendríticas B. Linfocitos B. ¿El linfocito T también forma MHC? Claro que también forma, pero solo MHC 1. Les repito, todas nuestras células pueden formar MHC. ¿Por qué es complejo mayor histocompatibilidad? Porque es la forma como ocurre la fase de reconocimiento. La fase de reconocimiento entre el linfocito T y la célula infectada. No hay manera. Es lo único, un MHC. Acá este es el MHC, que tiene un pequeño péptido, como le dije, de virus o de bacteria, ahí, en esa zona. Y que está mostrando, lo está exponiendo. Ya. Entonces, acá este MHC1 son complejos transmembranas, este es un 1, 2, 3, 4 unidades, ¿no es cierto? De una sola cadena polipeptídica. Acá son 2 cadenas polipeptídicas con 4 unidades en MHC clase 2, ¿sí? Transmembrana también. Transmembrana. ¿Ya? Características de un MHC2. Ojo, 1, todos lo podemos formar. 2, se manifiesta cuando se lleva a cabo la fase de reconocimiento de la respuesta inmune adaptativa celular. Otra, especificidad para unión de péptidos. Se unen a péptidos, principalmente a péptidos, ¿ya? No a ácidos nucleicos, no a glúcidos, sino a péptidos. Bueno, encajan numerosos péptidos diferentes. ¿Sí? Los péptidos que se unen a un MHC siempre tienen características estructurales comunes. La unión es no covalente, y esto que es muy importante. El MHC no distingue entre antígenos extraños y propios o autoantígenos. Entonces, ¿se acuerdan que les mencioné del tolerógeno, no? El tolerógeno es como le llaman a la molécula, ¿no es cierto?, propia, que se la muestra para alcanzar la tolerancia. El MHC también se encarga de eso. O sea, el MHC se encarga de formar de mostrarle al linfocito T péptidos propios como péptidos extraños. Y el linfocito T los hace contacto y dice, esto es mío. De cajón no lo voy a atacar. Esto es extraño, tiene que desaparecer. Si no ocurre esta unión previa que les hemos mostrado y otra vez volvemos a extraer, si esto no se produce, no habrá fase de reconocimiento de respuesta inmune adaptativa celular, entonces no habrá diferenciación, y eso vamos a ver mañana. No se podrá ver cuándo se formarán linfocitos T citotóxicos, cuándo se diferenciarán en T helper, y por lo tanto no habrá fase F. El cáncer las células cancerígenas no forman eso. Otra trastorno, si quieren, o patología, ¿sí? Señorita Paredes, ya la dejé dormir mucho después. Otra patología, ¿sí?, que también no genera una respuesta, o mejor dicho, tampoco genera una respuesta inmune adaptativa normal, sino solamente innata. Igual que el VIH, innata nomás. ¿Por qué? Porque las células malignas no tienen MHC.